Nivel 1. En este primer nivel encontramos objetos que, aunque peligrosos, tienen una explicación racional basada en la química, la física o la ignorancia de su época. Son objetos que podrías encontrar en el ático de un abuelo o en una tienda de antigüedades sin saber que tienes una sentencia de muerte entre las manos. El cristal de uranio y la belleza radiactiva. A finales del siglo XIX y principios del XX, el color verde fluorescente era la última moda en cristalería. El vaso de vaselina obtenía su tono distintivo gracias a la adición de óxido de uranio. Aunque hoy nos parezca una locura, en aquel entonces se vendían juegos de té, copas y ceniceros que brillaban bajo la luz ultravioleta. Si bien la emisión de partículas alfa es baja y suele ser bloqueada por la propia estructura del vidrio, el peligro real reside en el uso prolongado. Beber líquidos ácidos como zumo de naranja en estas copas puede lixiviar micropartículas de uranio, convirtiendo un desayuno elegante en una ingesta interna de metales pesados y radiación. El verde de Eschele, papel tapiz venenoso. En la Inglaterra victoriana, el color verde esmeralda era el símbolo máximo del estatus. Lo que los decoradores no mencionaban era que el pigmento, conocido como verde de Eschele, estaba compuesto principalmente de arsenito de cobre. Las familias dormían en habitaciones cuyas paredes, al humedecerse por el clima británico, liberaban gas arsina. Se dice que este pigmento fue el responsable de la muerte lenta de Napoleón Bonaparte en su exilio en Santa Elena, donde el papel tapiz de su habitación estaba impregnado de este veneno. Es el recordatorio de que, a veces, la moda literalmente mata. Los sombreros de mercurio. La expresión loco como un sombrerero no nació de la literatura, sino de una tragedia laboral real. Para procesar el fieltro de los sombreros de copa, se utilizaba nitrato de mercurio. Los artesanos inhalaban los vapores día tras día, desarrollando temblores, paranoia y alucinaciones. Estos sombreros, una vez terminados, seguían desprendiendo trazas de mercurio que afectaban tanto al fabricante como, en menor medida, al portador. Un accesorio de elegancia que escondía la degradación del sistema nervioso central. Nivel intermedio. Bajamos un escalón. Aquí los objetos no son peligrosos por accidente, sino por su función o por las circunstancias extremas de su creación. Son reliquias vinculadas a la guerra, el castigo o experimentos científicos que salieron mal. El Demon Core, el núcleo del demonio. No es un objeto antiguo en el sentido arqueológico, pero es una de las reliquias más aterradoras de la era moderna. Una esfera de plutonio de 6.2 kilogramos destinada a ser la tercera bomba atómica sobre Japón. Tras el fin de la guerra, quedó en el laboratorio de Los Álamos para pruebas de criticalidad. En dos ocasiones distintas, errores humanos provocaron que el núcleo alcanzara un estado supercrítico, liberando un estallido de radiación azul. Los científicos presentes sintieron un sabor metálico en la boca y calor en la piel. Días después, morían en agonía. El núcleo fue finalmente fundido, pero su leyenda como un objeto maldito que reclamaba vidas persiste en la historia de la física. La doncella de hierro de Nuremberg. Aunque muchos historiadores debaten si se usó de forma masiva en la Edad Media o si fue una invención posterior para escandalizar a los turistas, los ejemplares existentes son el epítome del horror ingenieril. Un sarcófago con clavos estratégicamente colocados para no dañar órganos vitales de inmediato, sino para asegurar una muerte lenta por infección y hemorragia en la oscuridad total. Tocar uno de estos objetos es entrar en contacto con la representación física de la crueldad humana refinada. Anillos de veneno de la dinastía Borgia. En el Renacimiento italiano, el asesinato era una forma de arte político. Los anillos de veneno no eran solo leyendas. Eran piezas de joyería exquisita con compartimentos secretos o pequeñas agujas retráctiles. Un apretón de manos o una gota caída en una copa de vino bastaba. Estos objetos representan una era donde la belleza y la muerte caminaban de la mano, y donde un regalo de un ser querido podía ser el último contacto con el mundo de los vivos. Nivel profundo. Entramos en el terreno de lo que la ciencia apenas puede explicar o de lo que la arqueología preferiría no haber desenterrado. Objetos que parecen portar una carga negativa que trasciende su composición material.
El diamante Ope, la joya de la desgracia. Más allá de su valor monetario, este diamante azul profundo tiene un rastro de sangre que se extiende por siglos. Desde sacerdotes hindúes que supuestamente lo maldijeron tras su robo, hasta la decapitación de María Antonieta y el suicidio o la ruina de casi todos sus poseedores posteriores. Aunque los escépticos lo llaman coincidencia, la acumulación de tragedias alrededor de esta piedra de 45 quilates es estadísticamente inquietante. Es un objeto que parece devorar la suerte de quien intenta poseerlo. Las trompetas de plata de Tutankamón. En 1939, poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, se decidió tocar una de las trompetas de plata encontradas en la tumba del faraón niño para una transmisión de la BBC. Momentos antes de la grabación, las luces se apagaron y el músico tuvo que usar linternas. Poco después de que el sonido metálico y ancestral resonara tras milenios de silencio, la guerra más devastadora de la historia comenzó. Se dice que cada vez que las trompetas han sido sopladas, en 1954 y 1990, conflictos bélicos de gran escala han seguido casi de inmediato. Instrumentos musicales o herramientas de invocación de guerra. El Códice Gigas, la Biblia del Diablo. Un manuscrito masivo del siglo XIII que, según la leyenda, fue escrito por un monje condenado en una sola noche con la ayuda del mismísimo Lucifer. El libro contiene una ilustración a página completa del diablo, según quienes lo han estudiado de cerca, emana una energía pesada y opresiva. Más allá de la leyenda, el libro es un objeto físico real que ha sobrevivido a incendios y saqueos, manteniendo una fama de traer desastre a cualquier biblioteca que lo albergue. Nivel final. Hemos llegado al fondo. Aquí se encuentran los objetos que no deberían estar en manos humanas. Algunos están bajo custodia militar, otros enterrados en sarcófagos de hormigón, y algunos más simplemente han desaparecido, dejando tras de sí un rastro de locura. La pata de elefante de Chernóbil. Ubicada en las profundidades del reactor 4, no es un objeto antiguo en términos de siglos, sino una reliquia de una civilización técnica que falló. Es una masa de corio, metal fundido y combustible nuclear. En el momento de su formación, solo 300 segundos de exposición significaban la muerte segura. Incluso hoy, décadas después, su radiación es capaz de destruir la electrónica de las cámaras y corromper el ADN de cualquier ser vivo que se acerque. Es el objeto más tóxico del planeta, una medusa de cristal negro que nos recuerda que hemos creado monstruos que sobrevivirán por milenios. Los manuscritos de Marie Curie. Marie Curie es una heroína de la ciencia, pero sus cuadernos de notas son objetos de muerte. Debido a su trabajo con el radio y el polonio sin protección, todos sus efectos personales están tan contaminados que deben guardarse en cajas de plomo en la Biblioteca Nacional de Francia. Si quieres consultar sus notas originales, debes firmar una exención de responsabilidad y usar traje de protección radiológica. Estos papeles seguirán siendo letales durante los próximos 1600 años. Son pensamientos brillantes capturados en un soporte físico que ahora es veneno puro. El espejo de Mertels Plantaschen. Se dice que este espejo atrapa las almas de quienes mueren en la mansión. Los visitantes informan de huellas de manos que aparecen desde el interior del cristal y figuras vestidas con ropas de época que se desvanecen. Aunque parezca una historia de fantasmas común, la persistencia de los fenómenos físicos asociados al objeto ha llevado a expertos en lo paranormal a clasificarlo como un portal o un condensador de energía residual. Es un objeto que te observa tanto como tú lo observas a él. El Arca de la Alianza, la perspectiva arqueológica. Independientemente de su origen bíblico, si analizamos las descripciones antiguas del arca, encontramos un objeto que se comporta como un condensador eléctrico masivo o una fuente de energía inestable. Los textos hablan de fuego que salía de ella, de tumores que aparecían en quienes la capturaban y de muerte instantánea para quien la tocara sin la preparación adecuada, como el caso de USA. Ya sea una reliquia divina o una tecnología perdida, el arca representa el objeto peligroso definitivo, aquel que posee un poder tan incalculable que su mera posesión garantiza la destrucción de imperios. Hemos recorrido desde el brillo verde del uranio hasta las profundidades radiactivas de Chernóbil y los misterios del arca. Estos objetos nos enseñan que la historia no es solo un conjunto de fechas, sino una colección de advertencias físicas. Algunos de estos artefactos están en museos,
otros bajo capas de concreto y algunos quizá estén en este momento en un estante esperando a ser descubiertos. La pregunta no es si estos objetos son peligrosos, sino si alguna vez estaremos listos para manejar el conocimiento y el poder que contienen sin destruirnos en el proceso. ¿Te atreverías a pasar una noche en una habitación decorada con el verde de Napoleón, iluminada por cristalería de uranio y con el espejo de Mertels frente a ti? A veces, el pasado es mejor dejarlo bajo tierra. ¿Te gustaría que profundizara en la historia de algún otro objeto maldito o prefieres que analicemos los protocolos de seguridad actuales para manejar estas reliquias?